es el eslogan. Pero la palabra de Dios dice que hay cosas que son imposibles. La palabra de Dios nos enseña que hay cosas que no se pueden hacer. Y la semana pasada veíamos la primera declaración y decía, es imposible que Dios mienta. Gonzalo sabe porque es el que hace los flyers. Entonces es imposible que se olvide. Es imposible que Dios mienta. Y entonces decíamos, es imposible no confiar en Dios. Pero hoy vamos a hablar una segunda declaración y vamos a ir al libro de Hebreos y vamos a hablar de una persona en particular. Y la declaración de esta mañana va a decir, es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Entonces alguien me mira y dice, ¿es imposible agradar a Dios? Y yo te pregunto, ¿tu vida agrada a Dios? No quiero respuestas audibles, pero pregúntate a vos mismo, ¿mi vida agrada a Dios? ¿Qué significa agradar a Dios? Porque la Biblia dice, es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Hay algo que puedo hacer para agradar a Dios? Bueno, esto de agradar a Dios no es algo muy de la cultura actual, ¿no es cierto? Vos no escuchás a la gente decir, bueno, estoy tratando de agradar a Dios por la calle, ¿verdad? Sin embargo, y vos decís, bueno, pero esto es algo de la iglesia, de los creyentes. Pero en la antigüedad, las antiguas civilizaciones tenían muy presente esta cuestión de agradar a los dioses. Era algo cotidiano, no era solamente de los religiosos. Todas las civilizaciones antiguas, todos en estas civilizaciones, tenían muy presente esta cuestión de agradar a los dioses. Es decir, las antiguas civilizaciones vivían detrás de necesidades básicas, la cosecha. Y entonces había que agradar a los dioses para que llegaran las lluvias a los momentos apropiados. Y cuando de repente había una sequía y la cosecha se empezaba a llegar los días en que si no llovía se perdía la cosecha, entonces se hacían sacrificios, porque había que agradar, había que complacer a los dioses para que mandaran las lluvias. Pero también cuando había algún desastre natural, algún terremoto, o un volcán en erupción, o quizás lluvias demasiado abundantes que provocaban inundaciones. Entonces se decía, esto es porque los dioses están enojados con nosotros, porque quizás no hemos hecho los sacrificios que debíamos hacer, porque no hemos complacido a los dioses. Y entonces intentaban complacer a los dioses con algún sacrificio, con alguna ofrenda, para que los desastres naturales cesaran. En el ámbito familiar, cuando quizás una mujer no podía tener hijos, siendo que estaba esta cultura de que tener hijos era estar en el estado de plenitud y no tenerlos era una maldición. Y entonces cuando una mujer no podía tener hijos, se ofrecían sacrificios a la diosa de la fertilidad para que pudiera complacer a la diosa y de tal manera obrar en que esta mujer pudiera tener hijos. Y así las antiguas civilizaciones honraban, servían a distintos dioses. A tal punto que leemos en el libro de Hechos, cuando Pablo visita a Atenas, Pablo les dice, en todo observo que son muy religiosos. Dice, porque pasando, recorriendo por la ciudad a los altares, a tantos dioses, incluso encontré un altar al Dios no conocido. Claro, los atenienses incluso tenían este altar porque si entre todos aquellos dioses a los que honraban hubiera alguno al que no conocían, bueno, ese altar era para satisfacer las demandas de aquel dios. No fuera que ese dios, esa divinidad, se enojara y trajera algún tipo de desastre
sobre la ciudad. Entonces Pablo dice, ustedes son muy, muy religiosos e incluso intentan agradar al Dios no conocido. Ahora, esta cuestión de los sacrificios, de las ofrendas, de agradar a los dioses, no es más que una distorsión de lo que fue al principio, cuando en los días de Set, dice Génesis, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Claro, después de que Adán y Eva pecaran, algunas cosas cambiaron. Recuerdan, Dios caminaba en el huerto con Adán y Eva. Adán y Eva caminaban con Dios, se encontraban con Dios, paseaban juntos en el huerto con Dios. Hasta aquella tarde quizá en la que Dios fue y no los encontró donde solían estar y preguntó a Adán, ¿dónde estás? Pero entonces después de aquel pecado, de aquella caída, la situación cambió y la relación del hombre con Dios cambió y el hombre no volvió a caminar con Dios. Hasta que en los días de Set dice que los hombres comenzaron a invocar a Dios. Y esta es la idea de buscar agradar a Dios. De nuevamente intentar agradar a Dios. Y ahí tenemos a Abel. Y dice que cuando Abel ofrece su sacrificio, agradó a Dios. Pero que cuando Caín ofrece su ofrenda de los frutos que había cosechado, dice que esto no agradó a Dios. ¿Ves? Ese concepto de agradar a los dioses es una distorsión de lo que el hombre desde el principio intentó hacer, que era volver a acercarse a Dios, volver a agradar a Dios. Nosotros, claro, estamos a siglos de eso. Y entonces decimos, bueno, en nuestra cultura, ¿quién escuchaste, qué compañero de trabajo, de facultad encontraste que te diga, sí, estoy intentando agradar a Dios? No es muy habitual en estos días que la gente tenga presente agradar a Dios, ¿verdad? Sin embargo, hay otros tipos de distorsiones. Y en alguna y otra manera, sí, la civilización actual intenta agradar a otros dioses. El Señor habló en sus días de aquellos que intentaban servir a las riquezas y les dijo, no pueden servir a las riquezas y a Dios. Y cuando lo hace como si las riquezas fueran otro Dios. Personifica a las riquezas y dice, no pueden servir al Dios de las riquezas. Y eso es un Dios que todavía hay mucha gente que intenta agradar en el día de hoy, ¿no? Y hacen sacrificios, horas de trabajo, días extras, trabajar los feriados, todo lo necesario para poder estar mejor, para poder conseguir algo más de dinero, para poder agradar al Dios de la riqueza. Entonces no estamos tan lejos de estas distorsiones de las civilizaciones antiguas de agradar a otros dioses. Ahora los creyentes buscamos agradar a Dios. Pero Hebreos, capítulo 11, versículo 6, va a decir que es imposible agradar a Dios. ¿Tu vida agrada a Dios? Hebreos 11, 6, lo tenemos ahí, 11 en pantalla, dice, es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Ves? Si yo tomo la última frase, desde acá, digo, es imposible agradar a Dios. La Biblia dice eso. Y la Biblia dice entonces que sin fe es imposible agradar a Dios. Y vuelvo a preguntar, ¿tu vida agrada a Dios? Y entonces ahora ya todos están más cómodos en el asiento porque dicen, claro, era trampa. La Biblia dice es imposible agradar a Dios, pero bueno, es sin fe que es imposible agradar a Dios. Y yo tengo fe. ¿Quién tiene fe? Bien alto la mano del que tiene fe. A ver. Ahí está. Vinieron cansados hoy. No levantan las manos, no me aplauden. Entonces tenemos fe. Asunto resuelto. Termina el mensaje temprano. Podemos agradar a Dios. Con fe podemos agradar a Dios. Es tan sencillo. Bueno,
es que el texto empieza con un pero. Y si hay un pero, hay un versículo anterior. Y entonces vamos a leer versículos 5 y 6 para entender esto en un contexto completo. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quién conoce o quién escuchó de este Enoc? ¿Habías escuchado de Enoc? ¿Habías leído de Enoc antes? Bueno, hay mucho y muy poco acerca de Enoc. Hay mucho y muy poco. Enoc fue el bisabuelo de Noé. El bisabuelo de Noé. Así que, ¿cómo estaba más o menos el tiempo, cómo era la gente en los días de Noé? Eran todos devotos, creyentes en el Creador. ¿Es así? No. Justamente en los días de Noé, Dios va a traer un diluvio para destruir al mundo que se había corrompido. En los días de Noé dice que la gente se había corrompido y que la intención del corazón de ellos era de continuo y solamente el mal. Esos eran en los días de Noé. Bueno, esa generación que llegó así tan corrompida a los días de Noé, no era muy diferente a la que vivió en los días de Enoc. Un mundo que después de la caída se fue ensuciando, corrompiendo. Ustedes piensen que desde el primer pecado, la desobediencia de Eva, hasta el asesinato, pasaron solamente unos años, cuando Caín mata a su hermano Abel. Así que a pasos agigantados el pecado fue corrompiendo a toda la humanidad. Y ese era el contexto de los días de Enoc. Ahora, ¿qué es lo particular que ustedes ven en la vida de Enoc? Vamos un momento, por favor, a Génesis, capítulo 5. ¿Qué es lo que hizo distinto a Enoc? ¿Qué es lo que lo hace tan particular su historia? ¿Qué piensan? ¿Cómo? Caminó con Dios. ¿Qué otra cosa lo hace diferente a los demás? Se lo llevó Dios. ¿Qué otra cosa lo hace distinto? Fíjense Génesis capítulo 5. Dice, vamos a empezar leyendo versículo 7. Vivió Set después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán, y vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Malael, y vivió Cainán después de que engendró a Malael 840 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Malael tantos años y murió, y vivió Jared después 62 años y engendró a Enoc, y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció.
En un contexto de gente que vivía su vida y moría, tenés a uno totalmente distinto, en el que pasan algunas cosas diferentes. La que a algunos más les llama la atención y dice, y no murió. Y lo diferente fue que desapareció, porque le llevó Dios. Pero fíjate que repite 2 veces el autor, ahí Moisés, va a decir, y caminó con Dios. Y 2 veces hace énfasis en eso. Es como que ese caminar con Dios tuvo relación con el desapareció. Y nuevamente encontramos a Enoc en Hebreos 11. Y en Hebreos 11 nos va a decir que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, vamos a tratar de entender esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Enoc para poder agradar a Dios? A aquellos que les buscan los bosquejos de 3 puntos, acá va. En primer lugar, Enoc creyó. En segundo lugar, Enoc confió. En tercer lugar, Enoc caminó. Fíjate que dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Y después va a explicar un poquito esto. Poneme por favor el versículo, ahí está, el versículo 6. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Este es un concepto muy interesante, pero ¿qué tiene interesante? Es sencillo, pero es muy interesante porque es la única referencia en la Biblia a afirmando que Dios existe. La Biblia no defiende la existencia de Dios. No encontrás en ningún lugar de la Biblia a alguien, a un autor, a un escritor, dando explicaciones de por qué Dios existe. Todos los escritores parten de la premisa de que Dios existe. Nadie intenta demostrar que Dios existe. Y solo el autor de Hebreos hace esta referencia a creer que Dios existe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y acá la palabra es convicción. ¿Qué es la fe? Hebreos 11.1 define la fe como la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, estoy seguro de algo que todavía no está acá, de algo que espero, pero que no está acá, y estoy convencido de algo que no puedo ver. Es como dice también Hebreos, que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Bueno, la fe es la que te permite ver al invisible. Y en este caso, acercarte a aquel que está en todos lados, pero que no puedes ver, que no puedes tantear. Entonces, en primer lugar creyó, y decís, pero yo no tengo problema con eso, porque yo creo en Dios. Pero ves, no tiene que ver solamente con creer que Dios existe, que hay una entidad ahí existente, una fuerza que dio origen al universo. Es interesante las palabras de diferentes personas que se consideran a sí mismos ateos. Leí ayer algunas declaraciones de ateos, y uno de ellos, uno de los más famosos y conocidos científicos, Stephen Hawking, es un hombre que por muchísimos años ha sufrido esta enfermedad, que lo ha tenido en silla de ruedas y que poco a poco ha perdido toda movilidad en su cuerpo y ha ido su cuerpo deteriorándose, y él continúa afirmando, hace poco tiempo atrás, en una entrevista, a él le volvían a preguntar sobre un libro que él escribe, en el que él dice, es lógico que en la antigüedad la gente, para explicar el origen del universo, tuviera que recurrir a Dios. Pero hoy en día, con los avances de la ciencia, ya no es necesario. Podemos estar seguros de que el universo se formó de manera espontánea, sin la necesidad de un Dios para crearlo. Y es interesante ver cómo el hombre continúa en esa carrera de
competir y tratar de demostrar que Dios no existe. La premisa es que la ciencia no puede demostrar la existencia de Dios. Que Dios no puede ser demostrado a través del método científico. Pero claro, no es la única cosa que el método científico no puede demostrar, porque el método científico se basa en la repetición. Yo observo algo, y si ese algo se vuelve a repetir en una segunda observación y se vuelve a repetir en varios intentos, entonces yo puedo llegar a una conclusión y demostrarlo científicamente y decir que esto es verdad. Pero hay cosas que no son demostrables. Por ejemplo, la historia. La historia no se puede demostrar a través del método científico. Vos no podés demostrar a través del método científico que la declaración de la independencia, porque no podés repetirla, fue un hecho único. Vos no podés demostrar que existís por el método científico, porque tu nacimiento fue un hecho único, irrepetible. Y entonces los filósofos llegaron incluso a esos momentos de decir, bueno, ¿existimos realmente o creemos que existimos? Bueno, ¿ves? Hay cosas que el método científico no puede demostrar. Y de la misma manera no pueden demostrar a Dios, porque no puede repetir la existencia de Dios. Ahora, también es interesante que el método científico tampoco puede demostrar la inexistencia de Dios. Y entonces muchos optan por decir, bueno, pero Dios no existe, porque yo no puedo creer que Dios exista. Y nosotros decimos, bueno, pero nosotros creemos que Dios existe. Enoc creyó que Dios existía en medio de una generación que aparentemente vivía como si Dios no existiera. Pero en primer lugar él creyó, en segundo lugar él confió. Porque no se trata solo de existir en un Dios que creó el universo y que después lo dejó a la deriva, sino dice que el texto crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La idea de que Dios sea galardonador, es decir, que Dios premia, nos muestra a un Dios que no solamente es poderoso o una fuerza cósmica que dio origen al universo, sino también a un Dios que tiene voluntad, premia. Es decir, ejerce su voluntad. Pero no solamente ejerce su voluntad, sino que aparte es un Dios moral. Premia lo bueno y castiga lo malo. Y entonces, Enoc no solamente creyó en Dios, sino aparte confió en un Dios que podía premiarle, que podía recompensarle. Y Dios muestra a lo largo de la historia, y lo vemos en toda la Escritura, que es un Dios galardonador. Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, y tu galardón será sobremanera grande. Tu recompensa será grande. Pablo dice que nosotros vamos a recibir la recompensa de Dios, de nuestras obras, y que Dios da a todos según sus obras. Este es un concepto que lo vemos por toda la Biblia, el hecho de que Dios recompensa. Y eso entonces nos lleva a confiar en Dios, no solamente a creer que Dios existe, sino a confiar en Dios. Que aquellas cosas que hacemos, aunque nadie las vea, van a ser recompensadas. Pero entonces es sencillo agradar a Dios. Todos levantamos la mano y dijimos, tenemos fe. Todos creímos que Dios existe y creemos que Dios existe. Y todos confiamos en que Dios nos va a recompensar. ¿Y entonces cuál es el conflicto? Él creyó en Dios, él confió en Dios, pero él caminó con Dios. Y ahí hay un punto de inflexión. Hay mucha gente, muchos creyentes, que dicen, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Por supuesto, yo creo que Dios existe, es imposible que Dios no existiera, porque, y es más, hay toda una rama de la teología de la apologética que habla de mostrar y defender
a través de argumentos lógicos y diferentes tipos de argumentaciones, la existencia de Dios. Entonces hay muchos que dicen, Dios existe porque Dios es la causa que no tiene causa. Hay todo tiene causa y efecto. Bueno, Dios no tiene causa. Dios es la causa primera. Y entonces hay una cantidad de cosas. Y cuando estudiamos al principio, ¿se acuerdan cuando vimos Génesis? Yo estuve mucho tiempo ahí contándoles un montón de demostraciones de cómo Dios hizo todo y demuestra su existencia. Porque en definitiva la creación prueba la existencia de Dios. Entonces, ahí estamos y decimos, bueno, pero por supuesto Dios existe, no tenemos duda en ello. Y claro, tampoco tenemos mayor problema en decir, bueno, confiamos en Dios, en que Dios va a recompensar, en que Dios nos va a premiar por nuestro servicio, por nuestras obras, que Dios va a dar a cada uno lo que se merece. El problema está en cuando llegamos a la parte práctica, caminar con Dios. Pensemos por un momento en Enoc, una generación que le daba la espalda a Dios. Judas nos va a decir que Enoc predicó a esa generación y que le anunció a esa generación que el juicio venía y que Dios iba a premiar a aquellos que creyeran y iba a traer retribución contra aquellos que no creyeran. Enoc le predicó a su generación. Enoc aparece varias veces en los libros apócrifos, en el libro de sabiduría, en el libro eclesiástico. Y antes de que alguien empiece a buscar alguna piedra por ahí abajo para tirarle al predicador, los libros apócrifos, si bien no son libros inspirados, es decir, libros que el Espíritu Santo guió a los escritores a escribir, pero sí tienen valor histórico. Son libros que se escribieron muy cerca de la época en la que las cosas pasaron y que muchas veces dan cuenta, en el caso por ejemplo de Eclesiástico y en el caso del libro de sabiduría, dan cuenta de cosas que por tradición el pueblo de Israel sabía, cosas que se habían dicho por tradición. Y en ambos libros se menciona a Enoc. Y justamente se menciona como alguien que buscó a Dios en medio de una generación perdida. Por eso digo, la Biblia habla poco de Enoc, pero hay otros textos que también hablan más de Enoc. Él caminó con Dios. Y Moisés lo repite en Génesis 2 veces. ¿Qué significa caminar? Bueno, el caminar es el andar, es el diario vivir, es cómo vivís tu vida. Y Pablo nos dice que si nosotros fuimos salvos por fe, debemos vivir por fe. Porque dice, el justo por la fe vivirá. Y dice Pablo entonces que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Y varias veces Pablo va a insistir en ese concepto de andar por fe. Pero entonces, ¿qué es el andar por fe? El andar por fe tiene que ver con que mi vida, mi día a día, esté relacionada a buscar a Dios y agradar a Dios confiando en Dios. Si yo creo que Dios existe y yo confío en que Dios va a recompensarme, entonces mi día a día, mi conducta diaria debería ser diferente. El andar por fe fue lo que llevó a Esteban a seguir predicando mientras las personas recogían piedras para arrojárselas. El andar por fe fue lo que llevó a Jacobo a morir porque no iba a negar el Evangelio. Fue el que llevó a Pedro a estar preso y dispuesto y pronto a morir, porque Dios podía librarle o no. Fue lo que llevó, el andar por fe es lo que ha llevado a diferentes hombres a lo largo de la historia a actuar como actuaron. Hebreos 11 es una lista de hombres que anduvieron por fe. Y algunos de ellos vieron a Dios obrar a su favor. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando estos 3 varones piadosos ahí en el imperio babilónico van a estar ahí ante el rey y le van a decir, rey,
no vamos a adorar tu imagen, porque Dios puede librarnos y nos librará, dice. Y después dice, y si no, igualmente no vamos a adorar tu imagen. Es decir, el andar por fe es lo que te lleva a confiar en que Dios puede librarte y a confiar en que si no te libra, igual está bien. Que podés obtener lo que esperabas, como quizás no vas a obtener lo que esperabas. Que podés orar por algo y recibir una respuesta, o quizás no recibir la respuesta que querías. Y cuando leemos en Hebreos, capítulo 11, vamos a encontrar eso. Hombres que dice el texto, vamos a ir ahí un momento. Hebreos capítulo 11, un poquito más adelante. Fíjense a partir de el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Ves? Hay algunos que conquistaron reinos, que echaron en fuga ejércitos extranjeros, que recibieron muertos en resurrección. Otros fueron aserrados, otros fueron apedreados, muertos a filo de espada. Algunos no recibieron lo prometido. Porque la fe no tiene que ver con que Dios haga lo que vos querés, sino tiene que ver con confiar en que Dios hará todo lo que quiera, según su voluntad. Entonces, ¿tu vida agrada a Dios? Porque agradar a Dios es sinónimo de caminar con Dios. Y el caminar por fe te lleva a tomar decisiones. ¿Dejarías tu trabajo si te impide servir a Dios? ¿Te mudarías a otro lugar por servir a Dios? Si tuvieras la convicción de que Dios te va a usar, ¿te mudarías a otro lugar? ¿Dejarías lo que conoces? Eso fue lo que hizo Abraham. Dejar lo conocido para llegar a donde no conocía. ¿Pondrías a tu familia en las manos de Dios en el medio de una enfermedad? ¿Estarías dispuesto a confiarle a Dios la vida de un hijo, de tu esposa, de tu esposo, de tus padres? Decir, bueno, pero que sea lo que Dios quiera. Como en su momento Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿estarías dispuesto a renunciar a algo que siempre quisiste porque va en contra de lo que Dios quiere en este momento para tu vida? De darte cuenta eh, que esa carrera, o que ese trabajo, o que ese muchacho o esa chica, o te aleja de Dios, y entonces, bueno, si me aleja de Dios voy a dejarlo porque yo quiero caminar con Dios. Lo interesante es que no caminó con Dios 300 años. ¿Cuántos días seguidos podés caminar con Dios?
Vos decís, bueno, vamos a caminar con Dios, hoy arrancamos. Nos levantamos, devocional, ahí Biblia con el mate al lado y compartir, tenemos el devocional, leemos la Biblia, oramos. Y ya mañana un poco más de fiaca, un poquito más tarde, bueno, leo más cortito, porque no tengo tiempo y salgo y ya pasado mañana, ¿cómo cuesta esto de levantarse temprano cuando hace frío? Bueno, quizás leo a la tarde. Eh, ¿Cuántos días seguidos caminas con Dios? Ahora, nunca Dios esperó nuestras obras, nuestros sacrificios. Viste que el profeta dice que no es de los sacrificios de lo que se agrada a Dios. No se trata de que vos te levantes a las 4 de la mañana a orar sobre maíz. ¿Eh? No se trata de ese tipo de esfuerzos o de sacrificios. Está la cultura del sacrificio y de ir caminando hasta Luján y subir los 800 escalones de rodillas. Y entonces vos decís, bueno, gracias a Dios que no soy católico, no tengo que hacer esos sacrificios. No, pero aún está esa idea estaba en los días de Pablo esa idea de maltratar el cuerpo para de alguna manera agradar a Dios. Eso no es lo que Dios necesita o lo que Dios espera de nosotros. La confianza es la que te lleva a obedecer a Dios en las cosas en las que van en contra de lo que vos querés. Quizás en algún momento te diste cuenta que tu trabajo te está alejando de Dios. ¿Estarías dispuesto a dejar ese trabajo y conseguir otro aunque no sea tan conveniente, ganar menos, pero estar en un lugar que no te aleje de Dios? Quizás tu carrera te está alejando de Dios. ¿Estarías dispuesto a dejarla? O quizás un hobby, un tiempo X que no tiene nada de malo, pero que te está quitando tu tiempo con Dios. ¿Estarías dispuesto a dejarlo? ¿Qué cosas son las que estamos dispuestos a hacer por nuestra fe? Si nosotros pasamos 1 año y medio con la iglesia cerrada, ¿qué pasaría si el gobierno hubiera dicho, no, vamos a seguir, como pasa en algunos países, que no se permiten las reuniones de las iglesias, vamos a seguir evitando las reuniones públicas? Y hubiéramos dicho, bueno, no, vamos a volver a reunirnos. ¿Estarías dispuesto a poner en juego cosas importantes para vos, para sostener tu fe, para caminar con Dios? Claro, los hipotéticos son complicados porque uno en el hipotético dice, yo estoy dispuesto a ir a morir por ti. Pero después cuando llegan los soldados con las espadas, salen todos corriendo. ¿Se acuerdan, no, Pedro? Yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte, pero no estoy dispuesto a confesarte delante de la sirvienta ahí al lado del fuego. En el hipotético todos somos, ¿cómo se llama? Estamos ahí, todos tenemos convicción, todos tenemos fe. Pero ¿qué pasa en los casos prácticos? ¿Qué va a pasar, hermano o hermana, cuando la enfermedad toque la puerta de tu casa? ¿Vas a seguir caminando con Dios? ¿Qué va a pasar cuando obedecer a Dios vaya en contra de lo que quisiste hacer toda tu vida? Vaya en contra de lo que amás. Entonces, vuelvo a preguntar la misma pregunta que te hice al comenzar. ¿Estás caminando con Dios? ¿Tu vida agrada a Dios? ¿O hay cosas en tu vida que te detienen? Bueno, justamente el capítulo 12 de Hebreos va a continuar diciendo que tenemos una carrera que correr y para correrla tenemos que despojarnos de todo peso. En esa carrera que se corre por fe, hay que quitar los pesos. Bueno, ¿qué es lo que pesa en tu vida? Y no te permite caminar con Dios. Y como todo, ¿no? Vos podés caminar con alguien durante algún tiempo, pero para seguir caminando con esa persona, tenés que seguir por el camino por el que va esa persona. Y sabes, Dios no va a seguir por tu camino.
sos vos el que tienes que seguir por el camino de Dios. Si quiero caminar con Dios, necesito estar dispuesto a ir por el camino que Él quiera ir y no por mi camino. Lo interesante es que Dios te va a llevar por el camino adecuado, por el camino correcto. Y generalmente nosotros no sabemos elegir bien los caminos. Lo más seguro, lo más confiable es caminar en el camino de Dios. ¿En qué camino estás andando? Yo te pido en el nombre del Señor que te preguntes por un momento qué cosas en mi vida me alejan de caminar con Dios. ¿Qué cosas me alejan de agradar a Dios? Porque sí, claro, todos creemos que Dios existe. Y todos creemos y confiamos en que Él va a recompensarnos. Pero si verdaderamente lo creyéramos, caminaríamos de otra forma. Si realmente creyeras que Dios existe y que es tan poderoso como es, y que va a darte lo que te mereces, pensarías 2 veces antes de pecar. Pensarías 2 veces antes de responder de mala forma a otra persona. Pensaríamos 2 veces antes de tomar una decisión sobre invertir o no este dinero en esta cosa. Pensaríamos 2 veces antes de aceptar o no esa oferta de trabajo. Pensarías 2 veces antes de hacer lo que otros hacen, porque bueno, no tiene nada de malo. Tu carrera, tus estudios, tu trabajo, tus hobbies, no tiene nada de malo. Entonces, ¿por qué no puedo vivir como hacen todos? Pero si realmente estoy convencido de que Dios existe y que Dios es quien es y que me va a dar la retribución de lo que yo haga y que va a premiarme y que voy a poder rendirme a sus pies cuando Él venga a buscarme, caminaríamos de forma diferente. El único camino que querríamos escoger es el que va siguiendo las pisadas de Cristo. Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y nosotros estamos caminando, esperando que el Señor venga y nos lleve. Y desaparezcamos de este mundo. Y nos lleve a su presencia. Y eso va a ocurrir porque Dios es fiel. Y cuando ocurra, si estás caminando con Él, va a ser continuar caminando con Él. Pero no sea que nos ocurra como dice Juan, que nos alejemos de Él avergonzados. Porque si cuando el Señor venga estamos lejos, y lejos no es apartados, podemos estar acá sentados en la iglesia y haciendo cosas en la iglesia y estar lejos en el corazón. Y si cuando Él venga estamos lejos, cuando nos demos cuenta, vamos a sentirnos avergonzados. ¿Cuándo fue que mi camino comenzó a alejarse del camino de Dios? Oramos. Realmente es imposible agradar a Dios sin fe. Queremos, Señor, buscar en nuestra vida agradarte, buscar en nuestra vida realmente que te agrades de nuestras decisiones y de lo que hacemos y dejamos de hacer. Señor, queremos pedirte que tu palabra nos haga reflexionar en nuestros caminos. Y nos haga decidir si decimos que creemos y que confiamos, nos haga decidir caminar con vos. Te ruego, Dios, por nuestra iglesia y te ruego, Señor, para que nos des la sabiduría de caminar en tus caminos haciendo lo que vos querés. Porque queremos verdaderamente agradarte. Ayúdanos en nuestra debilidad a poder entenderlo y a poder vivirlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Terminamos en esta mañana
Vamos a reencontrarnos el próximo martes, nos vamos a conectar para orar juntos ahí por Zoom y luego continuamos ya finalizando nuestro estudio de los carismas. Estamos estudiando los dones espirituales, estamos terminando de estudiar los dones espirituales. Y entonces les decía el martes pasado, aquellos que quieran pueden enviar preguntas porque vamos a tener una clase especial para responder preguntas respecto a los dones espirituales. De lo contrario, si no hubiera una clase de preguntas, si no hubiera preguntas para responder, vamos a tomar entonces esta última clase este martes para hablar de los dones espirituales y así terminar este estudio. El próximo fin de semana, el sábado, nos encontramos a las 3 de la tarde, se junta el equipo del club y vamos a salir a hacer invitaciones y a repartir folletos con ellos. Y a las 4 arranca el club y el Ministerio de Niños. Y después a las 7 de la tarde o a las 6:30 o 7, Lean, ¿tienen 8? Ah, el próximo sábado ya es 16. Wow. El próximo sábado la reunión, los jóvenes tenemos una reunión, tienen una reunión especial, yo voy nomás de colado, con los jóvenes de Santos Lugares, de la iglesia de Santos Lugares. Así que a las 8 de la noche tienen la reunión allá, después por redes sociales, ahí ustedes se ponen de acuerdo a ver si se juntan acá o cómo llegamos todos juntos ahí a la iglesia en Santos Lugares. El domingo, aposento alto, tenemos nuestro tiempo para orar a las 10:30 de la mañana y a las 11 continuamos estudiando esta serie. Es imposible. ¿Tenés el video ahí? ¿Se puede pasar ya? ¿No? ¿No lo tenemos? Se los prometemos para la semana que viene. Entonces, nos reencontramos la próxima semana. Recuerden los miembros de la iglesia que esta tarde, a las 6 de la tarde, tenemos por Zoom una asamblea extraordinaria. Los hermanos miembros de la iglesia tenemos una asamblea informativa hoy por la tarde por Zoom a las 6 de la tarde. Vamos a terminar orando en esta mañana, entregando a Dios también este tiempo para las ofrendas. Aquellos que lo deseen pueden acercarse después de terminar para hacer sus ofrendas acá, o aquellos que lo hacen desde casa, haciéndolo también a través de la página de la iglesia. Oramos y nos despedimos. Te alabamos, Dios, y te agradecemos. Y Señor, agradecemos por este tiempo que hemos compartido hoy con tu palabra. Señor, queremos encomendarnos a ti en esta semana, también encomendar nuestras ofrendas y diezmos, pedirte que las bendigas y que nos des la sabiduría para utilizarlas para la extensión de tu obra. Padre, bendícenos en este día, bendice a las personas que nos visitan también en esta mañana y acompáñanos en la semana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.